Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. ¿Qué tal, Coffee Lovers? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecitos y Oque. Abraham, ¿cómo estás? Hola, muy buen día y muy emocionado porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Muy especial. Que siento que estos episodios de 45 minutos, una hora, no nos van a ser suficientes. Vamos a necesitar una serie completa. pero yo feliz de tener esta invitada. Entonces, Mariana, por favor, para que nos ayudes a presentar a nuestra invitada. Hola a todos. Hola. Carlita, qué gusto, qué honor tenerte aquí. No sabes qué ganas de que se volviera realidad este momento, este espacio. Sabes que eres una persona a quien aprecio mucho. Ya son muchos años desde que te conozco. Muchos. Y pues es un honor tenerte aquí sabiendo todo lo que tienes que hacer, que te hayas hecho este espacio para nosotros. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Y bueno, para quienes no sepan quién es Carla, y seguramente sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero nada más para que sepan, ella es conferencista, podcastera, mentora de inteligencia emocional, coach en ciencias de la felicidad, escritora, pero lo que nadie sabe es que también es economista. Sí, en realidad es que estudié Relaciones Internacionales. Ok. Y luego hice una especialidad en política y luego hice una maestría en economía. Wow. Ok. Y luego decidí que ya no quería dedicarme a eso. Pero nada que ver. Bueno, a ver, cuando empecé con el tema de las relaciones relaciones internacionales, mi plan era hacer algo que pudiera contribuir a que el mundo fuera mejor. O sea, ese fue como mi motivo para elegir carrera. Conforme fue pasando la vida y fui creciendo y me fui dando cuenta de qué significaba trabajar en instituciones, me di cuenta que a lo mejor esa forma de ayudar y de contribuir no era lo mío, pero que quería de verdad que el mundo fuera mejor. Claro. Entonces, después de un largo recorrido en ese lugar, pues me di cuenta que tenía que hacer un ajuste, un cambio, y encontré el comportamiento humano, encontré las ciencias de la felicidad, encontré la programación neurolingüística, y ahí fue para mí que me cayó este 20, ¿no? En el que dije, ahí es. Pero ¿cómo llegas a este mundo de la neurolingüística, de las ciencias de la felicidad? Porque bueno, escuchamos mucho y cada vez creo que más, hay más ruido alrededor de esto y yo lo agradezco porque todo el mundo lo necesitamos y creo que ya era necesario en este mundo tan complejo en el que vivimos, pero ¿cómo es que Carla de repente dice voy a ser, o sea, es que no sé cómo llegas a decir quiero ser coach? Sí, no, en realidad es que lo que pasó es que yo en ese punto ya estaba viviendo en Milán, entonces ya tenía como ese recorrido que prometía felicidad, ya tenía la maestría, ya tenía el trabajo, ya vivía en el extranjero, pero yo no me sentía feliz. Okay. Entonces para mí hay algo que está chueco, hay algo que está raro. Y entonces me empecé a preguntar qué era. Lo primero que hice fue compartirlo con mis amigos. Oye, es que me siento rara. Y mis amigos me decían, estás loca. O sea, vives en Italia, ¿no? Date cuenta de tu vida, ¿qué haces? Amiga, date cuenta. Exactamente, para mí. Entonces yo decía, no, pues sí, seguro estoy loca. ¿Cuánto tiempo llevabas en Italia? 1 año, estaba terminando la maestría y llevaba 1 año allá. Pero era esta sensación de decir, ¿por qué si tengo todas estas cosas? Hay algo que no se me acomoda, hay algo que exactamente, que no estoy tan feliz como dicen los demás que debería de estar, ¿no? Qué fuerte. Entonces, Qué fuerte y qué común es eso, ¿no? Sí, era una sensación muy rara, porque era empezar a cuestionarme y a observar qué estaba pasando conmigo por primera vez en mi vida, ¿no? Y entonces literalmente empecé a buscar libros de autoayuda. Para ver qué me estaba pasando. Como un tema de desarrollo personal. Exactamente. ¿Quién se ha robado mi queso? El hombre de la armadura oxidada, el poder de la hora. Por ahí empecé. Miguel Ruiz. Exacto. Ahí hay información
y me di cuenta que yo nunca me había cuestionado ese plan de vida, como que estudia para ser alguien, yo estudié, ¿no? Ahora consíguete un trabajo, pues yo me conseguí un trabajo, ahora ya lo máximo vete a vivir al extranjero, yo ya había cumplido esas cosas, pero no me había cuestionado realmente, no me había hecho preguntas como quién soy, qué quiero, a dónde voy, por qué voy. Claro. Total que en ese momento de crisis yo decido regresarme a México. Y es un momento complicado porque obviamente todo el mundo me dice, te volviste loca. Ya ¿no? estabas allá. Exactamente, ya estabas allá. ¿Qué haces de regreso? Porque aparte regresé a dar clases en universidades. O sea, con mi formación, pues yo regresé a ser maestra. Empecé a dar clases de derecho, de introducción al derecho internacional, de historia de América Latina y el Caribe, clases de inglés. O sea, yo tenía que encontrar una manera de seguir saliendo, pero pues era toda una revolución en mi vida para tratar de encontrar realmente quién era. En una de esas me contratan de una empresa italiana, yo empiezo a armar el equipo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo empiezo a armar el equipo y surge la idea de ¿por qué no los llevas a una capacitación? Entonces busco una capacitación, vamos, y en el momento en el que empieza a hablar el coach, haz de cuenta que ahí fue un clic y yo dije, eso que está haciendo él es lo que yo quiero hacer en mi vida. Momento eureka. Totalmente. Y a partir de ahí dije, este es el camino. Wow. Y entonces empecé a estudiar otra vez y a meterme de lleno en todo esto. Y pues bueno, ya llevo casi 15 años haciendo esto. Casi 15. Casi 15. Increíble. O sea, a partir de ahí ya no paraste. A partir de ahí no he parado. ¿Y dejaste de dar clases inmediatamente? No, porque tenía que comer. solventar algunas cosas. Pero sí, o sea, fue un proceso en el que empecé a hacer el trabajo ya como para empezarme a dedicar a esto, porque también es eso. De pronto, bueno, ya tienes el título, pero ahora no tienes clientes, ahora no tienes un negocio, ¿no? Y entonces como que la construcción de eso, arrancarlo, pues es muy retador. Ahí tuve muchos momentos donde yo me sacaba los pelos y decía, ¿qué hice? ¿No? O sea, ¿cómo voy a salir adelante con esto? Porque pues, no había un negocio sólido, ¿no? Claro, fíjate que revisando tu trayectoria y revisando lo que es público de tu vida laboral, algo que me llamó mucho la atención es la claridad de los conceptos que tienes y la facilidad con la que nos explicas las cosas, y ahorita es otra vez, ¿no? Y por ahí, pensando en el coaching, creo que una de las bases del coaching siempre es encontrar la felicidad, es buscar la felicidad, encontrar tu pasión y a partir de ahí desarrollar tu vida. ¿Cómo encontraste tu pasión? Es lo que acabas de decir, ¿no? Fue un momento eureka de yo quiero hacer esto, pero y después, o sea, todo ese proceso de ok, sí me gusta, sí me apasiona, pero ¿cómo lo convierto en mi estilo de vida? Porque no es fácil, ¿no? O sea, una vez que encuentras lo que más te gusta hacer en la vida, siempre la vida te dice, por ahí no es. Exacto. Pues Abraham, mira, para mí fue un ejercicio mucho de empezar a hacer intercambios, literalmente, porque yo sabía que necesitaba una página, ¿no? Para que las personas me conocieran, pero no tenía los recursos para pagarle a alguien que me hiciera una página. Entonces le decía, oye, ven, y yo te doy coaching a ti y a tu esposa y ármame la página. Y me decía, va. Entonces, pues yo hacía como ese intercambio, ¿no? Oye, pues yo no sé hacer este tema de... Sí, empecé a hacer trueque, literalmente. Yo no sé hacer esto, pero te doy coaching a ti o a tu mamá. Y entonces así empecé primero como a construir la identidad, ¿no? De, bueno, ya tengo una página, ya tengo un sistema. Empecé a trabajar como con personas que me ayudaron, por ejemplo, a hacer las campañas en ese momento en Google Ads, para que pudiera promocionarme, y todo era vía trueque. Yo les pagaba dándole sesiones de coaching a ellos, a sus papás, a sus esposas, y ellos me armaban las campañas para que yo pudiera empezar a posicionarme, y así lo hice durante un buen rato, hasta que empecé a tener una base sólida de clientes, ¿no? Que me permitieron entonces ya empezar a construirlo de una manera un poco diferente. Pero pues de ese momento acá han pasado un montón de cosas, o sea, porque al principio yo lo que hacía era dar sesiones 1 a 1, ¿no? Un poco tú me buscabas y a lo mejor te estabas en un problema o en una crisis de identidad como la que yo tuve, y yo te guiaba qué podías pensar, cuál era el cambio de mentalidad, cuáles eran los hábitos que necesitabas para llegar a ese lugar, destino de estar más feliz, estar más tranquilo. Pero después de eso empezó a suceder que, por ejemplo, las personas me decían, oye, pero ahora quiero venir con mi pareja.
Yo decía, ¿Y tú? pues no soy especialista en eso. Espérame. Entonces empezaba a estudiar ahora Para y entonces poderlo implementar. exactamente, y me Ok, volvía, claro. y entonces descubrí lo que es la intervención estratégica en parejas. Y entonces hacía intervenciones con parejas y dije, aquí está padrísimo también. Wow, qué padre. Rodrigo, De ahí- para acá. Exacto, de ahí surgió la oportunidad de escribir un libro. Porque una persona me dijo, oye, todo esto que estás viendo en las parejas, el que, ¿por qué el que no se quedó escribes? cortito hacia Ana de la pandemia que ya no pudiste darle publicidad. Es que no me acuerdo el Exactamente, título. Tus pero modelos del Tus amor. modelos del amor. Uy, qué padre. Entonces, ahí surge la oportunidad de escribir un libro. Escribo el libro, pasan un montón de cosas, pero después estar viendo parejas y estar viendo personas uno a uno, la verdad es que se vuelve muy agotador. Sí. Porque Absorbes energía, hay un intercambio energético hay un bien intercambio fuerte. energético Y tiempos también. y tiempos. Llega un momento en el que Sí. tu tiempo ya está totalmente saturado y si yo me enfermaba o yo me quería ir de vacaciones, pues el negocio ya no estaba funcionando. Ujú. Entonces, ahí viene la pandemia. Y la pandemia para mí es una mala, buena noticia. Fue un trampolín gigante. La pandemia para mí ha sido un trampolín absoluto, porque en ese momento el tema de la salud mental se pone en boca de todos, se vuelve lo más importante para el mundo, todo el mundo quiere saber más de eso y entonces me empiezan a hablar de radio, me empiezan a hablar de televisión, yo empiezo a hacer un montón de entrevistas, empiezo a hacer programas digitales para las personas que estaban en sus casas en temas de salud mental y ahí encuentro una maravilla de lo que es hablar de salud mental, ya en las redes, ya apalancada con todo lo que hoy se puede hacer por ahí. Y entonces ahí vino un cambio. Ahora ya no hago sesiones 1 a 1, hago muchos programas en línea y me regresé un poco al mundo corporativo en donde hago estos programas a nivel empresarial para temas de estrategia, para temas de liderazgo, hago consultorías para que las personas puedan vivir facturando como les gusta facturar, pero con un estilo de vida equilibrado a nivel directivo, a nivel gerencial. Entonces, como que he ido buscando el camino, exacto, y atreviéndome. Muchas Creo felicidades. que el truco ha sido atreverme, Claro, la siempre. verdad. Oye, Carlita, antes de hacerte la pregunta a la que voy, qué importante es llegar a lo que tú ya has llegado por la experiencia propia. O sea, creo que las personas que se avientan a hacer algo por lo que no han pasado no tienen el mismo resultado definitivamente. O sea, tú que ya lo viviste, eres la mejor maestra para enseñarle a las personas a enfrentar, a resolver, a vivir con lo que les esté pasando en determinado momento de sus vidas. Entonces eso creo que tiene muchísimo más valor. Muchas gracias. Ahora, a lo que yo iba es, muchas personas justo en esta búsqueda de desarrollo personal, de empezar a trabajar ciertos temas que traen, pues se topan con pared y sus vidas siguen siendo las mismas, ¿no? En tu experiencia, que me gustaría que nos compartieras, ¿cuál es la gran mentira que hay hoy en día detrás de todas estas personas que se creen expertas en desarrollo personal? Que siguiendo una receta vas a poder cambiar tu vida. O sea, si tú lo ves hoy en redes sociales, uno de los máximos hooks que hay es 3 formas de cambiar tu vida. Sí. No, 5 formas de cambiar alimentos. Tu cuerpo, ¿no? 3 alimentos de 3 alimentos que van a cambiar tu, ¿no? Metabolismo. Y es como, no, es que no es así. Hay un montón de recetas allá afuera y lo peor es que las personas se lo creen. Y entonces lo único que eso hace es que se eleve el nivel de frustración, porque si a mí alguien que yo veo en redes y veo además que tiene millones de seguidores me dice, estas son las 3 cosas que tienes que hacer y es, levántate a las 5 de la mañana. Medita y haz journaling y vas a tener éxito. Ahí tienes a las personas levantándose a las 5, meditando y haciendo journaling, sintiéndose a las 4, exacto, tiende tu cama. Primero que tienes que sintiéndose a las 5 de la tarde destruidos del cansancio, ¿no? Sin un objetivo claro. Entonces yo creo que eso, el principal problema hoy es ese, que las personas, quieren rapidez, quieren una receta que sea mágica y que prácticamente sea de, repite esta meditación 3 días y transforma tu vida.
No, hermano, o sea, además no está el va tema, a pasar. sí, está el tema del algoritmo, ¿no? Que entonces te empieza a salir lo mismo. Ay, claro. Y hay una contradicción en redes impresionante que nada más confunde más a la gente y que entre más escuches y más busques de lo mismo, te sale la oposición. Totalmente. Y entonces llega un momento que dices, ¿a quién le hago caso? Y que además estamos poniendo la confianza y la credibilidad en la gente a partir de la cantidad de followers que no sabes ni por qué tienes esa cantidad de followers, ¿no? Eso que acabas de decir me parece una de las cosas más importantes. Yo nunca estudié para ser influencer. Todos los seguidores que tengo es un producto de el tiempo, de la consistencia, de años de estar mandando material, pero yo no estudié para ser influencer, yo no soy marketera, pero hay personas que sí. Yo lo que tengo es la información, la experiencia, el conocimiento que tiene que ver con esto, con estas estrategias, con cómo obtener claridad, con cómo ser biointeligente, que son conceptos padrísimos que hablan de cómo utilizar tu cuerpo y tu mente, pero no es algo de hazlo 3 días y que tu están cuerpo respaldados también hasta conciencia. Y aparte exacto. yo creo que es realmente llegar a esa introspección, ¿no? Porque cada persona evidentemente es diferente y lo que le funciona a una no le va a funcionar a la otra. Y más allá de eso, yo creo que también, ya nos dirás tú, que eres experta, no tocan la parte de su infancia. O sea, es intocable, ¿por qué? Porque duele, claro. Porque no quiero enfrentarlo, porque es incómodo. Tengo miedo, o sea, es muy incómodo, entonces es de, bueno, no, eso no creo que sea importante, mejor de aquí para acá, yo creo que ya es suficiente, porque es a lo mejor la mayor parte del tiempo, pero la infancia, híjole, juega un papel básico, ¿no? Totalmente. Entonces, si te das cuenta, lo que pasa en redes es que tienes solo un pedazo, una pieza del rompecabezas. Y lo que te prometen las redes es con esa pieza vas a cambiar tu vida. Sí, pero el rompecabezas tiene 500. O sea, esa pieza te va a servir, sí te va a servir, pero necesitas las otras 499, no es suficiente. Y entonces es empezar a buscar tu fórmula. De las 5 de la mañana hacer journaling y meditar, realmente de eso, ¿qué te hace sentir bien a ti? No que te dijo el gurú que está del otro lado, a ti que te funciona. Yo se los digo, yo me levanto a las 5 de la mañana y a esta hora yo estaría aquí, hecha conchita, durmiendo. O sea, no funciono, yo no me levanto a las 5 de la mañana. Entonces, eso, o no me meto en una tina de hielos. ¿Me explico? O sea, no me meto en una tina de hielos para tener éxito, ¿me explico? Claro. Es como, me muero del frío solamente de pensarlo, no lo voy a hacer. Entonces es empezar a cuestionar esas cosas que ves en redes y empezar a reconocer que tu vida de verdad es un rompecabezas, que implica, tiene muchas piezas ahí, está tu infancia, está quiénes fueron tus cuidadores y qué conceptos tenían de la vida, qué aprendiste de la vida, de ti, del dinero, qué aprendiste del trabajo, qué aprendiste del tema de salud, qué aprendiste del tema del amor. Todo eso es una pieza importantísima. ¿Cómo creciste? ¿Quiénes fueron tus compañeros? ¿Quiénes fueron tu círculo de influencia? Eso es importantísimo. Y después llegar al punto de, bueno, ya partiendo de todo eso, hoy, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Y quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿A dónde voy? ¿Y con quién quiero ir? Y yo creo, Carla, que también es lo importante que es dar el siguiente paso y realmente buscar hacer un cambio, porque ¿de qué nos sirve ya haber logrado esa introspección, ya habernos adentrado más a qué está pasando y después quedarnos ahí? O por miedo, por seguir en nuestra zona de confort, por no querer enfrentar. Entonces yo creo que sí es muy complicado eso, ¿no? Sí, la verdad es que es retador, o sea, tiene su chiste, pero la verdad es que también puede ser muy divertido y creo que mucho de eso depende quién te acompaña en ese camino y desde dónde lo estés haciendo, porque creo que hay 2 caminos fundamentales que uno puede elegir en ese momento y uno es, voy a hacer estos cambios porque odio mi vida, que creo que ese camino es desgarrador y muy difícil y muy terrible. El tocar fondo, ¿no? Exacto, o quiero hacer estos cambios porque amo mi vida y quiero vivir diferente. O sea, creo que ese punto de partida es clave para saber cómo vas a atravesar el proceso, porque de todas formas va a haber cosas que sean retadoras, que sean complicadas, que duelan, vas a encontrar aspectos de ti que son hoy muy duros de atravesar, ¿no? Porque finalmente tienes que ir a lugares pues del pasado, con tus padres, en tu infancia, traumas, o incluso vas a tener difíciles. que despedirte de gente. Vas a tener que dejar ir a algunas personas, entonces claro que es difícil, pero
si lo haces desde un lugar de odio y de rencor con lo que estás viviendo, en mi experiencia, las personas que empiezan a hacer el cambio porque odian su vida, abandonan el proceso. Pero las personas que logran trasladarse a, es que amo mi vida y creo que realmente puede ser mejor, a pesar de los momentos difíciles, se sostienen y siguen avanzando. Claro. Tengo una pregunta que llevo días estructurando. Sí. Porque de verdad he platicado con varios coaches de diferentes especialidades, con muchas personas, y de repente me da por filosofar y llegar a cosas que no llegan a nada, ¿no? Pero esperemos que hoy sí llegues. Pero hoy estoy seguro que tú eres la persona correcta para preguntar esto. ¿Es fácil ser feliz? Esa no me la esperaba, fácil. dice Carlita. A ver, es que fácil, el concepto de fácil, ¿no? Sí, es fácil ser feliz cuando tienes las herramientas, cuando tienes los mecanismos, cuando tienes la mentalidad, cuando voluntad. tienes la información, o sea, sí es fácil una vez que llegas a cierto espacio a nivel interior. Para eso es lo que decía previo, ¿no? Necesitas hacer una construcción de muchos pedazos y necesitas, así me imagino como el señor cara de papa, ¿no? O sea, como empezarte a reconstruir. Entonces, ese proceso es complejo y retador, pero una vez que llegas ahí y descubres cosas que siempre las llevamos a este lado espiritual, pero que realmente cuando llegamos a ellas es esta información tan profunda y tan maravillosa como estás conectado con todo lo que es y todo lo que existe. ¿Cómo no vas a ser feliz si el universo entero está ahí disponible para ti? ¿Cómo no vas a ser feliz si tienes un cuerpo que funciona de manera increíble y extraordinaria y sabes que puede repararse, restaurarse, ¿no? Que sabes que es un cuerpo que va a reaccionar a las cosas que tú hagas. ¿Cómo no vas a ser feliz si tienes la posibilidad de ver, de escuchar, de sentir, de moverte con libertad? ¿Cómo no vas a ser feliz si cada uno de los días tú puedes decidir despertar y qué vas a hacer en tu vida? Entonces ahí es en donde se vuelve súper fácil, pero necesitas llegar a ese estado mental y ese estado interior que digas, todo esto que está pasándome es un regalo. Y entonces sé que estoy conectada con todo eso y quiero vivirlo, quiero gastármelo. Ahí sales de la Matrix, sales del tengo que hacer esto y tengo que trabajar y tengo que ganar dinero porque si no tengo dinero no soy nadie, porque mi esposa, porque mis hijos, Ahí estás en el día de la marmota. Y eso se vuelve muy complicado, porque realmente es que nos volvemos parte de este sistema que te dice un montón de cosas que muchas veces son falsas. Otra vez, vas a ser feliz cuando seas director. Yo conozco a cientos de directores que son infelices. No es cierto, spoiler alert, no es cierto que ser director te garantiza más felicidad. éxito vas a alcanzar. O cuando bajes de peso, o cuando tengas una pareja, o cuando seas mamá. Es que nada de eso te da la felicidad si no haces el trabajo adentro. Entonces, ¿es fácil? Sí, cuando reconoces realmente quién eres y sales del tengo y debo al soy. Es fácil, pero no es automático. Exactamente. Es una construcción, o más bien es una deconstrucción. Tienes que quitarte un montón de cosas y de ideas y de pensamientos y de miedos y de creencias limitantes y que te regresan a un estado muy básico del ser. A tu centro, ¿no? Yo soy y yo valgo. Haciendo este podcast o acostada en la sala de mi casa, yo soy y yo valgo. Y valgo lo mismo si tengo 90,000 seguidores o si tengo uno o si no tengo redes sociales. Exacto. Es ese reconocimiento del yo y que nos lleva a esta información, o sea, que lleva toda la historia de la humanidad ahí. Conectar con todo, encontrar la felicidad en todos lados, contribuir a la vida de los demás, disfrutar cada una de las cosas que haces. Hacer por el otro. Tu vida, alguna vez con un chamán, en un temazcal, empezó como todo el ritual, ¿no? Y entonces en uno de esos momentos dice, imagínate una línea del tiempo. Imagínate el principio del tiempo. Ok. Ahora imagínate el final del tiempo. Ok. Ahora imagina tu vida. Ok.
tu vida equivale a un microsegundo cuántico dentro de esa línea del tiempo. ¿A cuánto equivale un mal momento en tu vida? A nada, prácticamente. Entonces, fractal. Nada, eso cambia la perspectiva, y cuando estás pasando por un mal momento dices, toda mi vida es un microsegundo cuántico. Así. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a esto? ¿Cuánta energía? Y entonces te das cuenta de algo, Abraham, nada es tan importante. Sí. Oye, Carlita, rapidísimo, algo que me surgió a partir de esto que comentas de la felicidad y todo este tema. En tu experiencia. Espera, porque Abraham se quedó con... No, me tienes al borde de la lágrima, ¿ves? O sea, no. Está pasmado. Sí, gracias. Gracias. Qué fuerte, es muy fuerte. Bueno, en tu experiencia has tratado con miles de personas, con diferentes formas de pensar, de problemas, etcétera. ¿Cuál crees tú que sea el patrón más común por el cual la gente no es feliz, que podría aparentar, porque creo que incluso metiendo aquí un poco el tema de las redes sociales, mucha gente aparenta felicidad y plenitud y éxito, y no es así? ¿Cuál crees que es el patrón más común que tienen estas personas que no los hace llegar a la felicidad realmente? Que no se han atrevido a verse. Que no se han atrevido a verse realmente, con todo lo que decías, luz, sombra, mis traumas, mis dolores, que no se atreven a verse realmente, porque cuando te ves, es que no hay manera de que no reconozcas el potencial. A veces tienes que rascarle un poquito, porque pues no has tiempo. Exacto, ¿no? Has vivido muchas cosas y a lo mejor tienes como todas estas experiencias que te están diciendo que no vales, que no puedes, que no lo vas a lograr, y entonces tienes que rascarle un poquito a eso, ir adentro de ti y verte. Creo que lo que veo más consistentemente es personas que no se han atrevido a verse y que no creen que esa opción esté disponible para ellos. Sí. Y el principio de la creencia es básico. Si tú no lo crees, no se puede. Por eso hay este chiste que dicen con respecto a los coaches, ¿no? ¿Cuántos coaches necesitas para cambiar un foco? Uno, pero necesitas que el foco quiera cambiar, ¿no? Entonces, es un poco así, ¿no? En la vida es igual, a lo mejor vienen personas, pero si no están dispuestos a hacer el trabajo y a cambiar... Que es un poco lo que también se escucha mucho de el maestro llega hasta que el alumno está disponible, Exactamente. ¿No? Muchas veces he escuchado personas que dicen, es que he tomado 10,000 cursos y no me han servido. A ver, antes decíamos que la información era poder. Hoy la información está democratizada, hoy todo el mundo tiene acceso a la información, pero hoy no estamos en la era de informarnos, estamos en la era de actuarlo. Entonces, si yo tomo 10,000 cursos y me siento y escucho la clase, pero no aplico nada y no me cuestiono y no hago las preguntas y digo, ¿ay, eso qué? Pues no va a pasar nada, aunque tomes 10, 20, te cuesten $1 o 5,000, ¿sabes? O sea, no es así, es realmente hacer el trabajo, porque la información sirve, pero tienes que integrarla, hasta esto de las 5 de la mañana, que me burlo tanto del tema, ¿no? Pruébalo. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que por tu exacto? ¿Qué tal que por tu ritmo circadiano despertarte a las 5 te cambia la vida? Pruébalo. ¿Qué tal que hacer journaling sí te funciona? Pruébalo. Claro. ¿Qué tal que meditar te hace que conectes con esa parte del ser mucho más rápido y le metas un turbo? Pruébalo. ¿Qué tal que haces afirmaciones y resulta que sí que eres capaz de cambiar tu frecuencia? Pruébalo. Yo no sé qué te va a funcionar, es tu fórmula, tú tienes que probarla. Yo te puedo ayudar a que encuentres claridad, herramientas, a que tengas herramientas, a que sepas qué preguntas hacerte, pero después de la sesión tú te las tienes que hacer, claro. ¿No? O sea, ojalá yo fuera un Pepe Grillo que voy ahí y te digo, Abraham, acuérdate de la tarea, ¿no? O sea, todavía no encuentro la forma de replicarme, pero, o sea, eso existe y está disponible. Cuando la encuentres, yo te quiero en casa. Lo haré. Oye, Carlita, ahorita que decías que todo esto de las redes sociales y cómo hay mucha charlatanería y que es bien fácil caer y que algo que te quiero compartir, fíjate que tú fuiste una de las coaches que sin saberlo me rescató en un momento muy complicado de mi vida. Creo que en mi peor crisis, que ni siquiera fue el tratamiento, fue el post,
O sea, creo que para mí lo más complicado después de esta enfermedad fue el regresar, a ver si no me quiebro, el regresar a la vida, ¿no? El darme cuenta que la única vida que se había puesto en pausa era la mía y que todo lo demás había seguido su ritmo y su fluidez. Uh-huh. Y reencontrarme en esa nueva versión de mí, en esa nueva realidad que yo no vi la pausa hasta que estuve de nuevo ahí. Claro. Y tuve que reconectar con muchísimas cosas, desde mis hijos, la maternidad, el trabajo, muchas cosas, ¿no? Y volver también como a creer en la salud, que creo que de los duelos más fuertes, además del de mi papá, ha sido el perder la salud. Claro. O el saber que en cualquier momento podemos perder la salud y atravesar un duelo de ese tamaño. Uh-huh. Y justamente fue en la pandemia, porque mi tratamiento fue 2020. Creo que fue 2021 cuando me encuentro contigo en redes sociales nuevamente, después de que hubo un tiempo que no supe de ti. Sí. Y el encontrarte desde el lado ya como de la mentora de inteligencia emocional, todo lo que empezabas a compartir en redes, tomé no sé cuántas masterclass que estabas dando en ese momento, le entré a un curso y tú me mantuviste en esta ocupación mental. Pero no solo la ocupación y la distracción que necesitaba en ese momento de crisis, pero me llevaste justamente a esta quietud en la que nunca me había permitido. Creo que incluso la enfermedad llegó a mi vida y de los aprendizajes más grandes que me dejó fue poner pausa. Uh-huh. Y ahorita creo que justamente te estás encontrando tú en un momento donde la pausa está resonando mucho contigo y lo que estás promoviendo es justamente hacer esta pausa y llegar a este momento que, si no me equivoco, se llama unicidad, en el que sea estar contigo, aprender a estar contigo en quietud. Sí. Y quiero que sepas que algo que me conectó muchísimo contigo, que además desde siempre me he sentido, no sé por qué, y eso es algo que lo he compartido con mis hermanas, lo he compartido, mi papá lo sabía, que siempre fuiste como un referente para mí. No sé si era a partir del básquet, no sé si sepan, pero esta mujer jugaba básquet impresionantemente cuando estaba de la selección. Eso sí, yo creo que nadie sabe, pero está muy bien. Bueno, está ya lo saqué, no importa. No, está increíble. Todos nuestros followers ya lo saben. Mi hermana Alejandra es un año más chica que Carla y estaban en la misma selección de básquet. Y entonces yo estaba en primaria, porque yo soy mucho más chica, y el ir a verlas jugar, digo, como hermana, la verdad es que ni pelas a la hermana en ese momento, pero para mí tú eras una referente de, no sé, de liderazgo desde entonces, o sea, de verdad, yo me acuerdo de estar en las gradas y verte jugar y yo decía, wow, es que ¿qué onda con esta mujer? Porque movías el balón, era así como... Y bueno, y además había otro tipo de convivencias, ¿no? Porque había gente en común. Y entonces, para mí, en esa edad, eras como, no sé, siempre me transmitiste algo. Yo no sé qué. Y entonces, cuando te encuentro en este momento de vida para mí tan complejo y el poderte escuchar, algo que hizo así como un clic instantáneo respecto a tus mentorías, es la responsabilidad con la que te presentas a tu público, la responsabilidad con la que comunicas, porque hoy en día cualquiera podemos pararnos en un micrófono, hoy en día ya tenemos incluso un ChatGPT que hasta te puede armar la conferencia si la quieres armar, y si la estudias, si tienes skills comunicativas, la haces, ¿no? De acuerdo. Pero estoy leyendo un libro que se llama Te lo digo a ti, de Javier Díaz, con colaboración con Marta de Baile. Y hasta ahorita es la primera vez que escucho este término de el derecho del interlocutor, el derecho que tenemos y las obligaciones del lado del que está diciendo las cosas. Y yo aquí te quiero reconocer y te quiero aplaudir que siempre todo lo que has expuesto y has compartido se nota que viene desde la responsabilidad, desde realmente el trabajo de estudio, y que no es como que nada más te paras y lo hablas. Y creo que es información que hoy se agradece y que hoy tenemos también como interlocutores
estar pendientes de esto, ¿no? Y saber qué información sí escuchas, a qué sí le prestas atención, y qué vale la pena consumir y qué vale la pena no consumir, porque con tanta cosa que hay, pues nada más nos puede confundir más. Totalmente. Y entonces yo sí te quiero agradecer porque desde ahí me lo transmitías y desde ahí yo tenía como certeza de que algo me iba a dejar, que algo me iba a ayudar. Y no voy a decir que a lo mejor solo fue eso, porque hacía otras cosas y porque es una combinación de muchas cosas, lo que decías hace rato de pararte frente al espejo y aceptar muchas. Pero sí siento que eres una parte súper importante que me hizo, ¿no? Dar ahí como el empujoncito, que siento que llegaste y como que me empujaste y me adentraste a este mundo, no sé si llamarle espiritual o al reconocer y hacer como tierrita. Entonces, muchas gracias. Mariana, la verdad, muchísimas gracias a ti porque nos conocemos hace décadas. Sí. Y sí, como que de pronto la vida pues te va llevando por diferentes lugares, ¿no? Y es algo que me preguntaban al principio, si pierdes perspectiva. A veces no sabes a dónde llega lo que dices, a veces no, de este lado no te das cuenta de qué es lo que está pasando, pero hoy yo se los digo a ustedes. Ustedes con esto que están haciendo no saben quién está del otro lado y quién va a ser una persona que en este espacio, en un reel, en un video, en el podcast completo, escuche una historia, escuche una idea que en ese momento haga clic y se identifique. O sea, a veces necesitamos confiar en eso, en que el mensaje va a llegar a la persona que está del otro lado. Y yo agradezco mucho que haya pasado y que nos hayamos reencontrado y que mis palabras en ese momento hayan llegado a ti. Para mí es un regalo y eso es el motivo por el cual hago lo que hago, porque creo que así puedo hacer que el mundo sea un lugar mejor. O sea, esta historia que tú me compartes para mí es gasolina y es inspiración para seguir haciéndolo y para seguir comprometida con hacerlo. Entonces yo te lo agradezco muchísimo, de verdad. Créeme que es mucho más nutritivo de allá para acá que de aquí para allá. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Qué bueno, sí, ¿no? Y aprovechando que ya toqué el tema de la quietud, de la unicidad, del reset, y que justo estaba diciendo que estás promoviendo esto, platícanos, quisiera entender también un poquito más. Yo entiendo que es que todos necesitamos hacer pausa, sí, pero ¿cómo es que podemos llegar a saber cuál es el momento ideal para hacer la pausa o cualquier momento es ideal? Vivimos en un mundo que va demasiado rápido. Estamos muy saturados y lo hemos normalizado. Si se dan cuenta, todo el tiempo hay ruido. A veces de camiones. ¿No? A veces abrumadores. Y lo vamos normalizando. Nuestra cabeza tiene una súper habilidad de poder como silenciar esas otras cosas, pero eso no significa que no las esté percibiendo. En cuanto a lo que vemos y consumimos, hoy la rapidez con la que hay información y haces scroll, o sea, ¿cuántas veces les pasa que está prendida la tele, pero al mismo tiempo están scrolleando, pero al mismo tiempo le están hablando a alguien, ¿no? El hijo, exacto. Entonces, sí, hay una sobrecarga de información, de estímulos todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que he visto es que en el tiempo esto comienza a tener un impacto en cosas que pensamos que son normales. Por ejemplo, de repente no dormimos igual. De repente nos despertamos y estamos cansados. De repente estamos erráticos, tenemos dolores de cabeza, estamos más irritables, estamos como desenfocados, como esto de llego a la cocina y es de, ¿pero a qué venía? ¿No? Sí me pasa así. Eso nunca nos pasa, Carita. Qué raro que lo menciones. Ya sé. O es como que tomas el teléfono porque le vas a escribir a alguien y es ¿a quién le iba a escribir? Ajá, ¿no? O sea, cosa, sí. O le escribes a alguien más y después dices, ay, no era él. Sí, exacto, porque abres y tienes 5 conversaciones abiertas y entonces esto empieza a generar un impacto en la calidad de nuestras decisiones. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Y yo lo que estoy haciendo con este programa es llevarlo a un lugar de empresas, porque he visto un patrón en el que la falta de claridad decisional en los directores, gerentes, líderes, claro, pues tiene un impacto directo en temas de rentabilidad, en temas de utilidad, en temas de manejo del personal, que a la larga pues genera muchísimos crisis y problemas dentro del entorno de trabajo. Okay. Entonces, empieza por ahí
Pero obviamente pues es para todos, porque todos somos parte de este ruido, de estos estímulos, y entonces por ahí como que hay diversos programas en donde le invito a las personas a que hagan pausas en su día, no en su vida, en su día, a lo largo del día, que tengas esos momentos en donde reconectas contigo. No le tienes que dedicar 5 horas, ni ponerte en flor de loto, ni prender velas, inciensos, no. O quedarte sin hacer nada. Quedarte ¿no? sin Porque hacer a lo nada. mejor lo entenderíamos así. Carlita está diciendo que tengo que ponerle pausa a mi vida, pues entonces no hago nada, flojeo. No, Exacto. no se trata Hubo de eso. alguien en el medio que se hizo viral por eso, Cristian ¿no? Castro. Cristian Castro. Que de hecho, yo quiero decirlo abiertamente, soy fan de esa propuesta. Sí, o sea, sí de creo. hacer nada, ¿no? Sí creo que tenemos que encontrar el Lo dijiste. espacio de Así hacer que no nada. se burlen. No se burlen. A ver, es que, fíjate, lo dijo Cristian y todo el mundo se volvió loco. Sí. Pero eso lo dijo Aristóteles. Aristóteles dijo, hay que estar en unicidad y quietud. ¿Qué es este concepto? O sea, ¿qué hacían los grandes filósofos que todavía nos hacen leer en secundaria? Sentarse a contemplar. A hacer nada. Y en ese nada contemplaban. Y cuando contemplas, entonces conectas con un aspecto tuyo que te permite hacerte preguntas. Y cuando te haces preguntas, entonces tu cabeza busca respuestas. O sea, hay todo un sistema. Claro que Cristian, la forma en la que lo dice, sí, claro. no llega a este lugar profundo. Sí. Pero en realidad es que es una gran idea. Hacer nada es una gran virtud, y si se dan cuenta, el mundo moderno nos ha enseñado a castigarnos por descansar. Ay, sí. Y entonces nos dice que postergas y que todo lo dejas para después. Y había como todas estas frases que eran súper tormentosas, creo, justo en la pandemia, que decían, si cuando salga la pandemia no has escrito un libro, y no, es como de, a ver, pero ni siquiera soy escritor, o sea, ¿por qué voy a tener que escribir un libro? Y toda esta presión de tienes que hacer algo, a mí me parece que es terrible. No, tienes que poder poner pausas, porque si no entras en ese ciclo. Para nosotros es muy fácil, somos seres de hábitos, y nos es muy fácil estar repitiendo lo mismo y la misma estrategia 1 día, 2 días, 3 días, y entonces hacer estas pausas intermedias nos permite salir de ese modo automático. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas viven en modo automático. Hacen lo mismo, comen lo mismo, van al súper y llegan, hacen exactamente la misma rutina, llegan a su casa y lo guardan de la misma manera, comen lo mismo. Sí. Cuando te bañas las mismas partes primero. Siempre es así. Necesitas hacer pausa para salir del modo automático, poner un poco de conciencia y entonces estar presente. La unicidad y quietud nos regala presencia, y cuando estamos presentes en la vida podemos empezar a ver las maravillosas cosas que están pasando en la vida. Y se puede llegar a sentir fácil en algún momento. Exactamente. Oye, Carlita, pero ¿tú realmente crees que todas las personas tenemos la posibilidad de darnos el lujo de hacer eso? Sí. Ok, ¿por qué te lo pregunto? Qué Creo categórico. que... sí, pero Sí. piénsalo, tómate unos segundos. Está bien. ¿Por qué te lo pregunto? Yo creo que sí no todos tenemos esa posibilidad o tan sencillo, porque, por ejemplo, nosotros, ¿no? Yo trabajo desde casa, trabajo de acuerdo a mis tiempos, a mi agenda, me organizo, etcétera, ¿no? En cierta parte del tiempo también Abraham, y bueno, mucha gente seguramente tiene esa posibilidad. Pero hay personas que tienen un trabajo muy cuadrado, muy estricto, con determinado tiempo de 8 o 10 llamado horas. Godín. Godín. Del mundo Godín. Que llegan a sus casas y tienen también sus actividades, atender a la pareja, a los hijos, dormir, y al día siguiente lo mismo. ¿Qué tan complicado es para esas personas lograr eso que tú dices? ¿Cómo lo pueden hacer? Porque a lo mejor, por mucho que quieran hacerlo, porque sí, ya están saturados, cansados, no lo pueden hacer, les es muy difícil, ¿sabes? Sí, justamente ahí es en donde se convierte un poco en la estrategia del huevo y la gallina, ¿ves? O sea, estoy saturado porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar 8 horas, porque regreso y tengo que atender a mi esposa y a mis hijos, y al otro día lo mismo, ¿ok? Pero mi pregunta es, ¿y si sigues haciendo eso, qué? ¿A dónde vas? O sea, ¿en cuánto tiempo haciendo eso ves que tu vida va a ser un poco mejor? Porque incluso yo me atrevería a decir que en esos casos ya ni siquiera hay un sentido.
muchas No, o sea, ya veces, perdiste el enfoque en un sentido. simplemente te metiste a ese rush. No estoy diciendo, no se preocupen, no trabajen, y Sí. Dios proveerá. No, Dios ojo, proveerá, pero hay que hacer algunas cosas. Entonces, ahí es en donde viene esto. Si tú ya te sientes que estás así, es mucho más importante que hagas esa pausa Tienes y que te razón. preguntes, Tienes razón. ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque cada día que pasa se nos está acabando el tiempo. Bien dice, ¿no es un día más o O un día menos. Yo lo que creo es que cada día que pasa se nos está acabando. Y entonces, si yo estoy en ese mecanismo en el que voy, me levanto, trabajo 8 horas, regreso, estoy con mis hijos, los duermo, voy, trabajo, y todo el tiempo estoy viviendo eso, porque digo, bueno, si yo hago esto 5 años, en 5 años voy a poder, ¿qué? Vivir en un lugar y pasar más tiempo con mis hijos. Si la respuesta es sí, tienes que invertir ese tiempo para llegar allá, dale. Sí. Entrégate, pero si es no y solamente estoy haciendo esto para sobrevivir, es que replantéate. Y no estoy diciendo Estoy que de sea acuerdo. fácil. Eso no es, eso ahí es en donde no es fácil, en hacer esa pausa y preguntarte, ¿esto a dónde me va a llevar? Y regresamos a lo que decías al principio, el atreverse. Atreverse a preguntarte, ¿este tren en el que me subí es en el que quiero estar subido? Todos tenemos, por eso te decía al principio, mi respuesta categórica fue sí, porque todos tenemos el derecho de preguntarnos, ¿quiero vivir esta vida? Todos. Que te hagas la pregunta y que después acciones en función de eso ya es otra historia. Claro. Pero que tengas el derecho es de todos. De todos. Y está puesto en la Constitución, estoy segura. Ayer platicando, Y si no, tráiganmela. ayer platicando con un gran amigo, tengo la fortuna de trabajar, nos ponía un ejemplo, estamos en una junta de marketing y nos ponía el ejemplo de 3 personas que se dedican a la construcción, 3 albañiles. Y al primero le preguntaron, ¿qué haces? Todos los 3 estaban al mismo tiempo pegando ladrillos sobre cemento. Y uno dijo, estoy pegando ladrillos. Y al segundo le preguntaron, ¿tú qué haces? Estoy construyendo una barda. Y al tercero le preguntaron, ¿tú qué haces? Estoy construyendo la capilla más hermosa de la ciudad. Y los 3 estaban haciendo exactamente lo mismo. Exacto. Pero la visión y el sentido o el enfoque era cada uno, ¿no? Y él nos invitaba así de, plantéense, o sea, todos los días venimos o todos los días trabajamos para hacer algo, pero plantéense el por qué haces lo que haces. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Y Más ahí que un es por donde, qué, el para qué. Exacto, y ahí es donde muchas veces, y es un arma de 2 filos, ¿no? Porque muchas veces te vas a encontrar con el, no soy feliz haciendo lo que hago. Claro. Y me toca renunciar, y me toca irme, y me toca volver a empezar, y me toca Atreverme. que todo ese proceso va a ser duro, va a ser difícil, porque Sí. uno está en una zona de confort y no es fácil decir, dejo de tener mi sueldo cada quincena, dejo de tener mis vales de despensa. Y más dejo cuando de tienes tener- familia. Claro. Claro, o sea, esa es la parte que no es fácil, ¿sabes? Esa es la parte complicada, donde te atreves a tomar una decisión diferente, donde regresas a conectar contigo, donde te retomas, donde pasas por esos momentos, ¿no? Que los Incómodos. autores luego les dicen como las noches oscuras del alma, ¿no? Estos momentos que realmente te llevan al límite. Eso es... Con nombre bonito, ¿no? Sí, es complicado, claro. Pero, ¿qué hay después? ¿Qué hay después para ti? Porque creo que a veces en la vida adulta el trabajo es elegir qué difícil quieres vivir. A ver, el difícil de no tengo tiempo, no tengo energía, no estoy con mis hijos, no me alcanza el dinero. Ese es un difícil. O el difícil de hago una pausa, me pregunto qué quiero hacer y comienzo. Eso también va a ser difícil. ¿Cuál difícil quieres? Uno te garantiza seguir haciendo lo mismo 10, 15, 20, 30, 40, 50 años o hasta que la muerte nos separe. El otro promueve la posibilidad. Y la posibilidad es hermosa. La posibilidad de que algo sea distinto, la posibilidad de que sí tengas mejores ingresos, la posibilidad de que tengas mejor salud, la posibilidad de que oportunidades. tengas más oportunidades, la posibilidad. Los dos son difíciles. De la duda. Claro, pero si no te atreves por miedo, que es uno de los errores y de los... Es que eso es lo más común. Y no es que no vas a tener miedo, ¿sabes? Pero un miedo que te paraliza y que te mantiene haciendo lo mismo, pues no te está haciendo ningún favor. Del otro lado también hay miedo,
pero es un miedo que te impulsa y que te lleva a tomar una decisión diferente. Y para mí una gran estrategia, para que no se sienta como, claro, habla desde el privilegio, ¿no? Creo que una gran estrategia es la estrategia del pasamanos. Si tú hoy tienes un trabajo porque tienes que sostener a tu familia, no te digo, déjalo y no hagas nada y contempla y métete en hielos. No. Lo que te estoy diciendo. Cómo te cae el dinero del cielo. Lo que te estoy diciendo es, en ese pasamanos no lo sueltes, pero comienza a balancearte. Comienza a balancearte y a saber que no tienes que quedarte ahí. Empieza a pensar qué otras cosas podía hacer. No lo hagas, pero piénsalo. ¿Qué otras cosas podría hacer? ¿Tengo otra manera de generar recursos? ¿Qué habilidades necesito desarrollar para ganar un poco más? ¿En qué área de la empresa podría ser mucho más valioso que me pudiera generar otras alternativas aquí adentro? No te estoy diciendo déjalo y vete al Tíbet y encuéntrate. No, te estoy diciendo muévete en donde estás y recuerda que hay opciones y hay posibilidades. Una premisa poderosísima de programación neurolingüística es básica, pero es potente y es mejor tener opciones que no tenerlas. Y realmente si lo piensas, es como siempre tienes opciones. Ya tienes el no, ve por el sí. Exactamente, siempre tienes opciones. Búscalas. O más vale pedir perdón que pedir permiso. Exactamente. Las opciones en tu vida no te van a estar haciendo así, ¿eh? O sea, tienes que darles un chancecito de que surjan, de que aparezcan. Para eso es la pausa. Y hay que hacerla. Qué interesante. La pausa Qué es valioso. para escuchar, ¿no? La pausa es para escuchar. Escucharte. ¿No? Y escuchar alrededor, claro. Sí, pero yo creo que es primero a ti, ¿no? Porque y observar. Escucharte, observarte, pero también lo que está pasando en tu entorno, que es una de las cosas que a veces no pasan en las empresas, ¿no? Ahorita que estamos como en toda esta era de la tecnología y de la inteligencia artificial, hay un montón de cosas que van a cambiar con las empresas que no tenemos ni idea a este punto. Sí. Pero muchas veces los líderes van tan rápido queriendo conseguir objetivos que no paran. No observan qué es lo que está pasando en el entorno, no se dan ese momento de escuchar qué es lo que está pasando en otros mercados y entonces integrar esa información a su propia estrategia de negocio. Entonces parar es sí para ver adentro, para escucharte adentro, pero también para ver qué hay afuera, el entorno siempre nos está mandando mensajes y la mayoría de las veces no lo escuchamos. Sí, este espejo, ¿no? También, que claro. Al final todas las relaciones te están espejeando en algo, ¿no? Todas. Exactamente. Todas. O tú estás espejeando al otro también. Sí, ¿no? sí, eso de siempre, ves esta frase que dice, en una relación siempre hay alguien tóxico, si no es el otro, eres tú. O sea, ay, qué interesante pregunta. ¿Quién será? Siempre decimos, es que, ¿no? El otro. Yo lo veía cuando hacía sesiones de pareja. Siempre llegaban las personas y me decían, es que yo no pido nada. O estar conmigo es facilísimo, ¿no? Es él o es ella. Y yo escuchaba la otra parte y decía, no, es que estar conmigo es facilísimo. O sea, es que él o ella, ¿no? Claro. Siempre era lo mismo. Estar conmigo es fácil. Estar conmigo es facilísimo. Yo no soy una super yo no pareja. Pido nada. Yo no pido nada más que lo básico. ¿Y en qué es lo básico? Y ahí es cuando te das cuenta que realmente, o nos damos cuenta que realmente no nos conocemos. Además, no aceptamos. Nunca nos vemos difícil. Más que con la mirada del otro. O superficialmente. ¿No? O sea, ¿nunca les ha pasado que tienen un hábito que es horrendo y que se descubren a ustedes mismas en ese hábito cuando lo comparten con una pareja? Y la pareja es lo que les dice así de, ¿qué haces? ¿Ejemplo? No sé, por ejemplo, yo cada vez que llego a un lugar pongo mi saco así, ¿no? Y dejo mis cosas, ¿no? Y entonces yo no me había dado cuenta de ese hábito. Que yo llego a mi casa y dejo mis cosas, ¿no? Hasta que me dijeron, oye, disculpa, ¿eso se va a quedar ahí siempre? Por ejemplo, ¿no? Y yo... No, pero es que si no hay perchero... Sí, no, o sea, como... Pues, ¿cómo? Entonces era como, sí, ya nada más llegaba y yo ya veía la mirada así de, el cue para recoger el saco, ¿no? O sea, y por ejemplo, esas cosas... Lo habías visto, yo nunca lo había notado. Claro. Son esas cosas simples que tú normalizas en tu día a día y eso del saco pues es X, pero a lo mejor una reacción o una respuesta o algo que te enciende en un momento y pues para ti lo has normalizado toda tu vida porque a lo mejor así lo viviste en tu casa, con tus papás, con tus hermanos y de repente hasta que no estás en pareja y te dice, oye, disculpitas, ¿qué te pasa? Dices, ay,
sí, oye, siempre reaccionas hacia eso, a ver, ¿Qué ¿no? onda? Y ¿De empiezas a dónde viene? escarbar, exacto, y ya dices, no, pues yo pensé que era hasta normal, ¿no? Qué fuerte. ¿Qué Te quiero preguntar algo. Dime. ¿Qué ha sido lo más retador hasta ahorita a lo que te has enfrentado a lo largo de estos años desde que decidiste empezar como coach? ¿A nivel personal o profesional? Ambos, a ver. Personal, la muerte de mi papá. Fue un momento súper duro personalmente. Mi papá falleció por un accidente. Entonces, pues es algo que realmente no esperaba, no veía venir. Entonces fue algo muy, muy retador. Porque un poco en ese momento lo que recibía de muchas personas era el mensaje de, bueno, pero con todo lo que sabes. Ay, no, ¿no? Qué fuerte. Y ese momento fue muy duro para mí. Qué fuerte. Porque no, la verdad Como si no es que tuvieras el derecho a sentir, ¿no? Y eso fue muy, muy duro. Fue como una confrontación un poco fuerte. Y al mismo tiempo fue un momento en el que pude poner en práctica un montón de cosas, ¿no? Ahí fue como donde se activó este coach interior, porque yo estaba realmente triste y recuerdo que no tenía ganas de levantarme, pero había esta voz interior que me decía, al menos sal de la cama, al menos báñate, al menos sal a caminar un poco, te va a hacer sentir un poco mejor. Perdón, Entonces, Carlita, ¿hace sí. cuánto fue eso? Hace 3 años. Ah, ok, muy reciente. Es reciente, sí. Entonces, como que empezaba, ¿no? A hacer esas pequeñitas cosas y me daba cuenta que eso, haciendo pequeñitas cosas podía sentirme un poco mejor. Entonces, personalmente fue ese momento, me marcó, es el momento personal más difícil que he vivido en mi vida hasta Hay un ahora. antes y un después. Definitivamente, mi vida se compone de un antes de eso y después de eso soy otra persona. Profesionalmente... Miles. El pergamino. No terminarías. Profesionalmente miles de momentos, pero creo que si pudiera compartir uno que creo que que va a ser muy revelador para ustedes, es que a veces piensas que cuando llegues a un número de seguidores o venga un invitado o algo va a pasar. Algo extraordinario. Algo extraordinario va a pasar al otro día. Para mí un momento muy duro fue darme cuenta muchas veces que eso no era cierto. O sea, que yo decía, ya me invitaron a Netas Divinas. Sí, iban netas y pasaba el programa y todo se luego, cri cri. y era bonito haber ido a Netas Divinas y era bonito que gracias a eso me reencontraban algunas personas. Y ya. O me invitaron al podcast de yo no sé quién, sí. Iba y luego, sí. Como que eso, el aprender eso, ha sido una de las cosas a lo mejor más retadoras a nivel profesional, del reconocimiento de esto es algo que se construye día a día. O sea, sí creo que puede haber estos momentos, ¿no? Que marquen ciertas decisiones que tú comienzas a tomar, pero no va a haber realmente algo mágico que un día de repente pasó, que no, o sea, que aparte es yo construcción. Creo que, no sé si lo veas así tú, Carlita, pero está ligado al tema inconsciente del que estamos todo el tiempo, todos los humanos, buscando reconocimiento y el valor externo para podernos dar como ese autovalor. Sí, y porque además lo llevas a un lugar de, ok, si viene, ¿qué invitado? Pónganse el invitado que ustedes dijeran, el que quieran, cada uno de ustedes tendrá a alguien en la cabeza. Tú. Muchas gracias. Lo logramos. Yo ya lo cumplí hoy. Gracias. No va a pasar nada. Sí, ¿cómo no? Claro. O sea, sí. La gente nos Y va a es de ver mucho y va a valor. tener views y va a haber un valor, pero a lo que voy es que es algo que se queda más Es tu adentro de plática ti. enriquecedora. O sea, Sí, créeme. pero es algo que pasa en ti, que tú sí, dices, sí. fui y desbloqueé un nivel Claro. para mí. No es algo que va a pasar allá, Sí, exacto. pasa en Sí, ti. total. Y No va a ahí- ser tangible. Exacto, cuando lo reconoces y lo llevas a ese lugar es cuando dices, ahí está el crecimiento, no en lo que pase allá. Es que de verdad tú no lo sabes, Carlita, pero este episodio es muy importante para nosotros. De verdad te lo digo. Además de lo que ya te compartió Mariana, que la verdad le veo mucho valor y qué Gracias. bonito. Y sé que te llegó. Para nosotros también era muy importante, bueno, es muy importante el que tú estés aquí.
O sea, es muy, muy valioso. De verdad, Muchas gracias. muchas gracias por haber aceptado Gracias. la invitación. Si te enseñara, cuando empezamos como con la idea de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a estar solo nosotros y nos vamos a sentar a tomar café y a platicar entre nosotros, no muy al principio como en esta lluvia de ideas de qué íbamos a hacer con el podcast, hasta que llegamos al momento de, no, pues sí, estaría padre tener invitados y nos dejamos de tarea de un día para otro en la siguiente junta que cada quien llegara con su lista de invitados. ¿En qué lugar crees que estás en mi lista? No lo sé. En el 1. Fuiste la primera en la que pensé. Basta, Mariana, nos vas a hacer llorar, basta. Porque Qué lindo, sí, te digo muchas que gracias. siempre ha sido como un referente para mí y me encanta que a pesar de que ya estamos hablando de una trayectoria de 15 años o más, por ahí, te sigues renovando, te permites estas pausas para entonces tú observar y decir, o sea, no eres solo una persona que adquiere conocimiento y entonces va, lo comparte, sino realmente lo estás aplicando en ti y lo vives primero tú. Y creo que eres de las personas que para compartir, primero lo experimentas en ti. Es correcto. Y eso es algo que creo que es tu fórmula, que me encanta. Y estás todo el tiempo en este constante aprendizaje, no paras, sé que te gusta el estudio, sé que eres del team de los ñoños. Soy súper ñoña. Yo también. Nerd. Somos diplomitas.com. Sí, Diplomitas.com. Totalmente, sí. Y se nota cuando hay conocimiento, cuando, no, desde el vocabulario, desde tu forma de expresar, de tu lenguaje corporal, te veo tan evolucionada, te veo tan relajada, tan humana, ¿no? Pero tan tú. Que eso es lo que falta. Sí, que te digo, siempre te admiré como basquetbolista primero, luego te admiré como persona, porque fíjate que ahora que lo pienso, también como el referente creo que eres de estas personas que desde que entras a un lugar llamas la atención porque impones, tienes esta como presencia, tienes el porte, la elegancia, no sé, entonces voy a venir más seguido. Por favor. Oye, muchas gracias. Qué Muy bien, increíble. Mariana, Bien, Mariana, me siento increíble. Muchas gracias. Entonces creo que lo has hecho muy bien. Gracias. De verdad, eres genuina, eres auténtica, lo transmites, y no solo en vivo, o sea, porque energéticamente es muy fácil sentirlo, sí, pero también a través de las pantallas, de escucharte. La verdad es que es un honor que hayas venido. Me voy a quedar con este momento. Si ya eras Esperamos algo, que no creo sea el que, único. híjole, sí. Muchas gracias. Ojalá pudieras regresar en algún momento o que podamos hacer algo juntas, me encantaría. Claro. Y pues nada. Muchas gracias. Es que qué bonito. Gracias. Muchas gracias, Carla. La verdad gracias. es que hace ratito decías que hay un antes y un después en la vida de las personas, ¿no? Siempre hay un momento que marca y creo que si Cafecito sí o que fuera una persona, ese antes y después sería este episodio. Entonces, gracias de verdad. Gracias. Regularmente, y la gente me lo ha dicho, que soy demasiado frío y hoy literalmente me tienes quebrado. Entonces... Muchas gracias, Carla. Ahora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, esta calidez y este amor, manténganlo en este proyecto porque es algo muy lindo el ser parte y eso, que sepan que van a llegar a las personas correctas, que el mensaje va a conectar. No basen esta pasión en un número, en un resultado del otro lado que tenga que ver como de esta pasión y este amor, esta calidez. No la tiene ni Obama. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Carlita, tus redes, ¿en dónde te pueden encontrar? Las personas que a lo mejor se sintieron como o resonaron con este reset que estás ahorita promoviendo. No sé si quieras mencionar algo. Para ti. En todos lados me encuentran como Carla Lara Coach, Carla con K, Lara con L y coach se escribe coach. Así estoy por todos lados, Instagram, TikTok, YouTube, todos lados, mi página es igual. Y pues ahí estoy, yo contesto los mensajes directos de Instagram, entonces cualquier cosa me escriben. ¿Ves? Ahí está la calidad humana. Gracias. ¿Qué viene para ti, Carlita? Para mí es un año de mucho parar, de mucho hacer esta pausa.
Venía con un ritmo bastante acelerado los años anteriores, entonces este año para mí es un poco de retomar, de decidir qué sigue conmigo a nivel profesional en términos de los cursos, los talleres, cuáles son los que hay que ya decirles adiós y dejarlos ir. Sí, es un año como de pausa para renovarme, para ir entendiendo esta otra etapa y este otro nivel en mi vida profesional. Espero este año publicar un libro, ya está ahí en la editorial, entonces estamos esperando por ahí luz verde. Es un tema justamente... Seremos los primeros. Sí, por ahí ya les estaré contando de qué se trata y obviamente cuando salga me invitan a presentarlo, claro que sí, y yo feliz. supuesto. Sí, es como un año de esos con proyectitos así. Muchísimas gracias. Oye, Carlita, ¿te gustó el café? Es que tiene un olor como a chocolate o algo así, Rico. muy delicioso, muy rico, ¿eh? Sí. ¿Dónde pueden encontrarlo? Cafeterías Drip están en Roma y Narvarte y sí, no se lo pierdan porque la verdad es que es espectacular, es café premium y tienen para llevarse a casa o si se lo quieren tomar ahí, llevar a la persona favorita. Especial. Vayan y bueno, ya para despedirte te tenemos un detallito, un regalito. Uy, muchas gracias. Especial para ti. Wow. Gracias por venir a compartir tu historia y quién eres. Cafecito, sí, ok. Muchísimas Con gracias. mucho cariño. Para tu café de la mañana. De acuerdo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carlita. Gracias, De verdad. muchísimo éxito. Gracias. Carlita. Gracias. Bye, nos vemos el siguiente seguirnos, miércoles. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, su plataforma favorita de podcast y nos vemos el siguiente miércoles. Bye. Muchas gracias. Chao, Bye. Chao.